Vamos a comenzar a hablar ahora por los actinomicetales y conversar sobre estos microorganismos. Ya nos estamos refiriendo a morfologías distintas, al menos en el crecimiento, comportamiento totalmente distinto, ubicación totalmente distinta. Y pues inicialmente cuando se estudiaban los actinomicetales eran considerados como hongos. ¿Por qué razón? La morfología de estas bacterias y cómo se desarrollaban en medios de cultivo parecía como si desarrollaran un micelio. Y esto es una estructura fúngica. Y por esta razón entonces se les decían a las colonias cuando crecían los actinomicetales que eran hongos radiados. Luego ya con el advenimiento de nuevas técnicas moleculares, con el conocimiento bioquímico, con la caracterización de ubicación junto al genotipaje de los genomas, ya se entendieron que eran propiamente bacterias. Siendo así, las bacterias que van a formar este grupo, esta familia o este tipo de comportamiento en el cual involucramos actinomyces, nocardia y streptomyces, son aquellas que van a causar infección cuando un tejido pierde su continuidad y las bacterias que van a residir cercanas a ellas pueden penetrar en estos tejidos profundos y generalmente no hay inmunidad que pueda proteger a estos tejidos. De esta forma, el patógeno va a diseminarse continuamente y como su crecimiento es lento, debido a que todo aquello que parezca un hongo, todo crecimiento es lento por las características de la pared, la síntesis de estos componentes, el ensamblaje, pero la diferencia es que sus efectos patológicos, sus efectos de crecimiento en tejido son realmente crónicos y cada vez más difíciles de eliminar. Conforme ellos van creciendo, van generando cicatrices y van formando lo que se llaman canales anómalos que pueden crear fístulas o tractos que pueden llegar a formarse hasta en años. Y luego estas fístulas van a drenar material purulento que es propio de la formación y del daño que generan las bacterias. Con la acumulación de este pus o con la formación de abscesos, propiamente se dañan los órganos que van a ser blanco de esta bacteria, tales como el abdomen, tales como el pecho, o puede generarse enfermedad en la cara, o puede generarse enfermedad en el cuello, en las articulaciones e incluso en la pelvis. De esta forma vamos a revisar ahora con determinadas características bacteriológicas e infectivas de los actinomicetales. Contamos con determinadas características bacteriológicas que son posible identificar y lograr un diagnóstico certero en el caso de los actinomyces. Estas son bacterias gram positivas que tienen la particularidad, como ya les he mencionado, de formar micelios o estructuras filamentosas. Estas semejan o parecen a las ramas de un árbol y es una característica conferida a la gran cantidad de peptidoglicano que se posee en la membrana. Y a medida que van creciendo estas proyecciones, se fragmenta entonces la célula y quedan morfologías de coco o bacilos respectivamente. Así igualmente hay una característica que se comparte con varias bacterias, como en el caso de las micobacterias, es la presencia de ácidos micólicos de cadena media y de cadena larga. Si bien recuerdan Corynebacterium, les he mencionado Mycobacterium por otros lados, y junto a los actinomicetales está la presencia de este componente en la pared celular, que eso le va a dar una actividad ácido resistente y por eso es que se llaman las BAR. En este grupo encontramos Corynebacterium, que es totalmente débil, actividad media para nocardia, actinomyces y otros, y con gran cantidad de ácido resistente se encuentran las micobacterias, todo dependiendo del número de carbono que poseen estas estructuras que llamamos ácidos micólicos, que dentro de un rato las vamos a revisar con mayor detenimiento. Estas son bacterias que poseen un alto contenido de guanina y de citosina y que según los estudios en la evolución se sabe que aquellas bacterias que tienen mayor contenido en GC son estructuras más estables
Y naturalmente todos los actinomicetales que poseen estructuras de ácidos micólicos junto a otros componentes y a un genoma que tiene mayor cantidad en GC, quiere decir que tiene más puentes de hidrógeno para unir las estructuras genómicas, estos son organismos totalmente resistentes, cuesta para destruirlos. Si usted somete un autoclave, hay que aumentar la temperatura para eliminar los residuos que queden de estas bacterias ácido resistente. O más aún, para poder eliminar su contenido genómico, hay que duplicar la cantidad y el tiempo en que se expone al alcohol para poder denaturar. Esto es algo que ha revelado la naturaleza y que todos los componentes que tengan en su genoma una porción mayor de contenido de GC más que AT dará una característica de resistencia. Además, tenemos que ellos pueden encontrarse en dos tipos de ambientes, bien sea material edáfico o en los suelos, y por eso es que se ha asociado los actinomyces con las micorrizas. Y por otro lado, hay un comportamiento que es solamente de desarrollo endógeno. De hecho, cuando estas bacterias van a producir enfermedad, generalmente su asociación está dentro de los climas templados. Pero por ser una infección endógena, es que se sabe que puede aparecer en cualquier lugar del planeta. Y es que los agentes que van a producir las actinomicosis son aquellas que van a estar presentes en la microbiota y que van a formar parte de ellos, tales como en la cavidad bucal, se pueden encontrar dentro de las caries dentales, con actividad comensal, también se pueden encontrar en las criptas amigdalinas, así como en el conducto lagrimal y en el intestino grueso. Y recientemente se ha asociado con la frecuencia en el tracto genitourinario femenino, como es en el caso de la vagina y sobre todo en mujeres que están utilizando dispositivos intrauterinos. Cuando veamos con mayor detenimiento actinomyces israelí, verán que hay el desarrollo de una enfermedad que está asociada al uso de este método anticonceptivo. Generalmente, como estas enfermedades son de producción endógena, los casos que sean, o al menos la presentación clínica de enfermedad respiratoria o intestinal, se va a asociar por aquellos que se encuentren en la cavidad bucal o aquellos que se obtienen a través de aspiración o deglución de microorganismos. Algo que hay que considerar en la cadena epidemiológica de estas infecciones que no se van a transmitir de persona a persona, pero que sí hay reportes especiales donde se ha inoculado la enfermedad producto de mordeduras de animales o que se obtienen a través de inyecciones o de de procedimientos médicos o de procedimientos quirúrgicos o incluso procedimientos estéticos que darán lugar a estas infecciones. Son bacterias aerobias, pero que también son anaerobias facultativas y otros anaerobios estrictos, y aquí va a depender del sustrato que van a producir. Incluso algunos producen respectivos ácidos o gases que serán relacionados a este microorganismo. También algunas especies del género Actinomyces pueden producir esporas. Con respecto a general a estas enfermedades, es que los mayores padecimientos los van a tener personas con estratos socioeconómicos bajos, con hábitos higiénicos totalmente deficientes y aquellos que tengan una mala higiene dental. Bajo los análisis fenotípicos junto a los estudios de membrana y la presencia de glucanos y de otras estructuras que se encuentran en la superficie de las bacterias, en las paredes celulares, junto al comportamiento clásico de las mismas, se ha permitido clasificar en distintas familias y la ubicación de los distintos géneros. Así vemos que al menos las de importancia clínica que vamos a ver en esta clase son la Actinomycetaceae, que encontramos el género Actinomyces, la familia Mycobacteriaceae, que involucra al género Mycobacterium, que lo vamos a ver al final, y la familia Nocardiaceae, que se encuentran dos
de los géneros que vamos a ver en esta clase, que es Nocardia y Streptomyces. Si se darán cuenta que los tipos de pared celular van a ser muy distintos dentro de cada familia. En el caso de la Actinomycetacea habrá una pared celular de tipo 5 y 6, mientras que en el caso de la Mycobacteriaceae habrá un tipo de pared celular llamado 4. Y en el caso de la Nocardiaceae habrá tipo 1 y tipo 4. Todo esto es la organización y la conformación de la pared celular más los componentes glucídicos que le harán especificidad a cada género y con ello la presentación de cada bacteria. Vean cómo en esta lámina se corrobora lo que les decía previamente. Este amplio grupo de bacterias se encuentran dentro de un mismo orden microbiano, en el que se incluyen aproximadamente 49 familias de bacterias, y entre ellos encontramos 140 géneros bacterianos, que al menos vamos a mencionar 3 en esta clase y que continuaremos con las micobacterias en otro apartado u otro segmento. En este caso, aquí vamos a ver bacterias que forman filamentos, estructuras especiales de crecimiento lento, cuyos géneros son Actinomyces, Nocardia y Streptomyces. Como les había comentado en la lámina antepasada, la pared celular de los actinomicetales pueden contar con una estructura de ácido resistencia y es debido a lo que los expertos en micobacterios llaman la micomembrana o la pared celular de los ácidos resistentes. Tradicionalmente esta se caracteriza por ser una membrana íntegra que la va a acompañar una pared gruesa de peptidoglicano, pero que además va a estar conformada con otros elementos, dentro de los cuales vemos los esqueletos de arabinogalactano, que son uniones de galactosa junto a otros azúcares que van a dar lugar junto a las proyecciones con los ácidos micólicos, que son estructuras carbonadas realmente largas y que dependiendo de su longitud habrán características de resistencia. Junto al ácido micólico habrán otras glicolípidos o glucoproteínas que se puedan anclar a estas estructuras, así como la presencia lineal de algunos glicolípidos llamados lípido-arabinomananos, que son el famoso LAM, y junto al ácido diaminopimélico, junto a la arabinosa y la galactosa que van a formar el arabinogalactano, darán esta estructura covalente que la micomembrana se va a tornar hidrofóbica para la fluidez que tenga la membrana. Y con otros componentes también que tenga la micomembrana en otros lípidos ayudarán a estas estructuras de resistencia, en la cual se van a conseguir lípidos libres como los glicolípidos nólicos, los dimicoserosatos de tiocerol, el factor de Cordón o también conocido como la dimicotrialosa, la presencia de sulfolípidos y manóxidos de fosfatidilinositol que estarán de acuerdo o dispuestos en relación con los ácidos micólicos, así como el ácido tubérculo esteárico. ¿Qué es lo que finalmente se traduce? Que esta pared celular va a tener características ácido resistente, que en la tinción de Gram va a ser totalmente distinto. Su crecimiento va a ser anormal comparado con otras bacterias, es decir, va a ser totalmente lento, pues sintetizar todos estos elementos de la pared requiere más demanda metabólica, así como la capacidad por tener grandes cantidades de lípidos, es decir, material hidrófobo, será muy difícil de disolver a través de agentes químicos. Y así como hay para agentes de eliminación o biocida, lo será para los antibióticos y producto de estas características. Recuerden que los lípidos tienen una base antigénica o inmunogénica realmente débil comparado
con las proteínas, pero su respuesta va a ser constante debido a la falta de disolución. Y por eso es que se observa que en las infecciones por las bacterias que tengan estas micomembranas, las respuestas inmunes van a ser totalmente crónicas y la forma de resolver las infecciones también van a ser totalmente distintas con respecto a las bacterias proteicas cuyas membranas tienen más elementos inmunogénicos y son capaces de desencadenar respuestas inflamatorias mucho más rápidas. Por esta razón, aunque no lo voy a explicar ahorita, es que se debe utilizar las modificaciones en las tinciones como la de Gran, que luego utilizan otros reactivos porque hay que tratar de solubilizar las membranas para que los elementos tincionales puedan ingresar y de esta forma poder identificar al menos con tinciones o colorantes el agente procarioto. Se usa específicamente la tinción de Zell-Nielsen para las micobacterias o aquellas bacterias que tengan micomembranas. Comenzamos por la descripción de actinomyces. Estas son bacterias gram positivas que son no ácido resistente. No van a ser móviles, no presentan flagelos, pero cuyos filamentos y las formas de crecimiento de ramificación no van a ser comparados como en el caso de nocardia. No van a formar estos micelios aéreos, sino que simplemente van a quedar como ramificaciones en la superficie del medio de cultivo. Tienen la capacidad de formar esporas de resistencia micótica, o sea, parecido a los hongos, más no, recuerden que estos no son hongos, son bacterias, y tienen la capacidad de ser quimio-organótrofos. Además, parte de su metabolismo puede generar productos finales y aquí es la asociación con las enfermedades periodontales. Como puede generar productos totalmente ácidos, es que provoca las caries. Estos productos son el ácido acético, el ácido láctico, el ácido fórmico y sucínico, que ayudarán a la formación de placa dental y junto a las alteraciones en los dientes. El peptidoglicano va a estar conformado por glucosa, galactosa y ranosa y como viene en el siguiente punto, recuerden que como son anaerobios tienen esa capacidad de formar ácidos y es donde influye en las distintas formas de las presentaciones de enfermedad. Cuando ya llegan a sus lugares de inoculación junto a la formación de gránulos y a la presencia del fosfato cálcico es que pueden formar estos gránulos que generalmente son pigmentados y es la forma de aislamiento que tienen en los tejidos y es lo que permite generar estas lesiones granulomatosas que vamos a ver continuamente. Ellos van a requerir nitrógeno orgánico y CO2 para su crecimiento en el laboratorio y pueden ser tanto catalasa positiva o negativa dependiendo de la especie médica. Más importante aún, son parte de la microbiota de la cavidad oral, del tracto gastrointestinal y del tracto genitourinario femenino. Por esta razón es que las vamos a llamar ahora infecciones endógenas, caso contrario de nocardia, infecciones exógenas. Entre los agentes que más se han estudiado actualmente son Actinomyces israelí, Actinomyces odontolíticus, Actinomyces viscosus, Actinomyces meyeri y Actinomyces naeslengi. Vean a su imagen, a su mano izquierda, donde está la imagen número 2, y vemos cómo crecen los microorganismos en condiciones anaerobias. Se puede usar el medio BHI o el medio gelosa sangre o también el tioglicolato o la gelosa de Breyer. ¿Qué temperatura va a ser el ideal? 37 grados centígrados. Cuando mandan al laboratorio, esperen el resultado al menos a los 6 días, ya que su crecimiento es totalmente largo y extendido. Y se van a ver estas colonias hermosas, rugosas, que son masas miceliales que se encuentran suspendidas y se ven como la estructura de una araña o de cometa, cuyo color blanco o color blanco amarillento serán las características para identificar que efectivamente ha crecido un
actinomices. Vean en la imagen número 1 que luego los aislamientos efectivos se ven bacterias como son bacilos con ramificaciones totalmente largos de característica pleomórfica, pero cuya características son bacilos gram positivos. Como les comenté anteriormente, el punto de partida o de infección cuando se desarrollan las infecciones endodonciales o las infecciones gingivales es fundamentalmente un progreso que tiene que realizar la bacteria en dicho lugar para establecer un nicho adecuado, un sitio ecológico para su desarrollo que asegurará desde el punto de vista infeccioso que llegue o que desarrolle infecciones contiguas o establecimientos en otros lugares. Uno de ellos, o parte del proceso como tiene que darse, como les he explicado continuamente, es que todo proceso infeccioso parte de una adherencia, en el cual está mediado por los genes FIN-P y FIN-A, que codificarán para fimbrias extracelulares que ayudarán a establecer relaciones especiales con componentes de la cavidad bucal. En este caso, la fimbria de tipo 1 ayudará a adherirse a la hidroxiapatita que está presente en el esmalte de los dientes, y la de tipo 2 ayudará a la coagregación bacteriana, es decir, a unirse entre los distintos bacilos de actinomices. Una vez que se establece el proceso de colonización, comienza a desarrollar polisacáridos mediante la actividad de sus enzimas. Estos polisacáridos ayudarán a formar el biofilm para establecer el nicho ecológico bacteriano, en el cual van a participar los polisacáridos destranos, mutanos y levanos. A medida que se desarrolle el proceso de formación de biopelícula, la neuraminidasa ayudará a obtener estos componentes esenciales de la matriz para el metabolismo de la bacteria. Ya establecido un proceso de adherencia, comienza el proceso de nutrición, a utilizar tanto los componentes que quedan de los alimentos, los residuos dentro de los dientes y de los espacios entre las encías. Como consecuencia de este proceso metabólico se va a formar la capa mucosa o la capa de slime. Esta es una envoltura mucilaginosa que le ayudará a la bacteria a tener una especie de cápsula, pero que evidentemente no tiene las características que generalmente se le atribuyen a la cápsula, sino simplemente es una especie de protección que le ayudará a la superficie de la bacteria. Así, cuando ya comienza el metabolismo total de estos componentes, ya hay un desarrollo y proliferación celular debido a las características acidogénicas, acidúricas y acidófilas que tiene la bacteria. Como consecuencia de este desarrollo de ácidos, se encuentran ahora los dientes afectados por el daño de la bacteria. Cuando el proceso avanza, ya ocurre lo que se denomina la desmineralización ósea, que va a estar conjugada por la disminución del pH de aproximadamente 3.5, y junto al desarrollo de estos ácidos que afectarán las estructuras óseas de los dientes, se formarán cristales intracelulares dentro de la bacteria, y junto al fosfato cálcico que ayudará a la coagregación bacteriana, promoverán el desarrollo de cálculos dentales. Finalmente, cuando se establece el nicho ecológico junto a la neuraminidasa y la ureasa, cuando la bacteria establece estos lugares y se desarrolla, se multiplica, no va a haber un respeto por los límites de los tejidos, sino simplemente va a generar daño contiguo, que estas fístulas y estos accesos de generación que se van a producir producto de la bacteria llega finalmente hasta los huesos, y aquí se ha descrito una actividad osteoclástica
por parte de actinomyces. Es necesario reconocer que Actinomyces inicialmente puede formar parte de la microbiota de la cavidad oral. Entre las especies identificadas como Actinomyces odontolithicus, Actinomyces viscosus, Actinomyces meyeri y Actinomyces naeslendu. Ahora, debido a las características que posee el microorganismo de fermentación, de metabolismo aeróbico, puede llegar a desarrollar enfermedad periodontal. Cuando el individuo consume muchos azúcares, muchos alimentos glucídicos y sobre todo en la noche, queda pegado en la superficie de los dientes o en las encías. Y a partir de aquí el microorganismo comienza a proliferar metabolizando, generando dos compuestos, la formación de placa dental y el cálculo dental, junto con la producción de componentes ácidos que van a formar la biopelícula para poder vivir en este medio. Constantemente, si este procedimiento es continuado y no hay la profunda higiene dental, el hábito de higiene dental adecuado, puede llegar el individuo a desarrollar gingivitis o periodontitis, que incluso se manifiesta cuando se tocan apenas las encías y comienzan a sangrar. Como parte de este proceso continuo donde se forman las placas dentales, posteriormente llega la destrucción del surco gingival y puede llegar a aparecer la estomatitis como parte de la inflamación de la cavidad bucal. Hay también la formación de caries dentales, producto de los metabolitos ácidos del microorganismo. Y si no hay un tratamiento adecuado, si no hay una intervención clínica odontológica a tiempo, pueden aparecer las formas de absceso dental y de desmineralización ósea. Cabe resaltar que si hay un foco infeccioso en la cavidad bucal, no obstante, este puede ser el punto de partida para las otras formas de presentación, para la presentación torácica, para la presentación facial y formas de diseminación hacia el sistema nervioso central. Por tanto, tan solo el hábito de higiene dental puede llevar a evitar las formaciones o las complicaciones producto de punto de partida de aspiración o de ingestión del inóculo hacia otras formas, producto de malos hábitos higiénicos. Una de las formas de presentación clásica de esta enfermedad es la forma cérvico-orofacial. Y debido a la capacidad de vivir como simbionte en la cavidad oral, le da a la forma de desarrollo de lesión granulomatosa y que puede ocurrir con tumefacción de partes blandas junto a la formación de un absceso en forma de masa. Por esta razón es que estas lesiones granulomatosas son totalmente endurecidas. Los gránulos van a generar estas reacciones granulomatosas que las células del sistema inmune junto a los fibroblastos se van a acumular en el lugar donde lleguen a desarrollarse las bacterias y pueden causar estas lesiones que son totalmente ulcerosas junto a las complicaciones propiamente y llevan a la consecuente diseminación a otros tejidos que lo vamos a ver en esta lámina. Se observa también presencia de fístulas que van a drenar el material supurativo. Cuando las bacterias están formando estas lesiones, parte de los gránulos que se van a desarrollar en continuo, producto de las enzimas y de los determinantes de patogenicidad, van a comunicarse estos abscesos provocando estas reacciones que finalmente cuando las fístulas liberen el material que contienen inicialmente los lugares donde se encuentren los abscesos,
van a liberar gránulos azurófilos. Y esta es la característica cómo se encuentra la bacteria en el tejido. Inicialmente habrá una lesión primaria donde se van a afectar la mandíbula o el maxilar, y resulta por extensión de las regiones traumatizadas que van a rodear el diente. Y de hecho, no solamente son estas complicaciones, puede llegar de forma contigua a las arterias carótidas, puede llegar a la cavidad orbitaria, puede llegar incluso al cráneo, puede llegar a la columna cervical, tráquea, tórax, y generalmente el patrón clínico de diagnóstico de laboratorio, al menos el paraclínico, va a revelar que hay presencia de fiebre, que hay leucocitosis y que además está acompañando un proceso que está inmunogénicamente activo. Vean que la forma de identificación es la presencia de gránulos de azufre, que es donde las bacterias se van a encontrar formando filamentos a través de fosfatos cálcicos, y por eso es que parecen piedras. Vean que cuando sale el gránulo van a aparecer como semillitas de alpiste que se encuentran aislados allá formando estas reacciones. Con la capacidad que tengan, según la forma virulenta de la especie, puede llegar hacia el tejido encefálico y puede desarrollar meningitis. Las otras formas de enfermedad son las lesiones óseas que pueden ocurrir, y aquí puede afectar incluso la región retromandibular y las articulaciones, con especial detalle la temporomandibular. Todo va a ser producto de un traumatismo que ocurre en la cavidad bucal, y de aquí puede diseminarse la bacteria hacia la formación de abscesos faciales, en el cual se encuentran lo que ya les mencioné, los gránulos. Por esta razón, aquellos pacientes que se someten a procedimientos odontológicos, hay que cumplir tanto con el espectro antibiótico después de haber desarrollado el procedimiento, así como el tener máximo cuidado, puesto que las caries dentales pueden ser el punto de partida para el desarrollo de la enfermedad por actinomices. La actinomicosis abdominal y torácica es una forma de presentación clásica. De hecho, todos los reportes de literatura siempre la consideran como la forma de presentación en adultos, y que va a preceder siempre la forma de obtención del microorganismo producto de vivir en una zona simbionte. Vean como en la lámina dice que la forma torácica siempre va a ocurrir producto de la aspiración de los microorganismos que van a estar en las superficies dentales o en las cavidades amigdalinas. De hecho, esta forma de presentación forma el 10% de los casos, y hay tres posibles maneras de que ocurra. La primera es cuando se aspira Actinomyces israelí y ocurre primero por un foco primario, cuando hay caries y cuando hay traumatismos. La segunda forma es cuando ocurre la mediastinal o se genera la mediastinitis, que en este caso aquí es producto también de las infecciones dentales y que por gravedad se van a diseminar hacia el cuello. Es decir, si la enfermedad periodontal avanza, ya se van a afectar todos los tejidos que estén cerca de la primoinfección, es decir, los espacios retrofaringios y los paravertebrales. Esto va a generar abscesos e infección del mediastino, por eso es la forma de mediastinitis. También puede haber extensión hacia la pleura, y por eso es que se dice que en el 50% de los pacientes la actinomicosis pulmonar puede llegar hasta pleura e incluso involucrar a las costillas, y es que
es tal la infección que el paciente puede desarrollar derrame pleural temprano y desarrollar el famoso empiema, que es característico dentro de esta presentación clínica. Y la tercera forma, que es quizás la más complicada, es la diseminación a través de la vía hematógena, y se describe que es Actinomyces meyerii quien provoca estas complicaciones. De esta forma pueden haber las siguientes formas de complicación. La fase es aguda, donde hay manifestaciones pulmonares y hay expectoración hialina. Y la segunda es cuando hay una diaforesis nocturna, hay expectoración mucoporulenta, hay disnea, hay dolor pleural, hay disfagia, hay adinamia, astenia y pérdida de peso. De tal forma que cuando hay esta diseminación a partir del tracto respiratorio, el daño generalizado es alto. E incluso observen que a través de la diseminación hematógena puede llegar a ocurrir la endocarditis secundaria, y generalmente va a acompañar siempre el cuadro de neumonía severa, que puede parecerse a la tuberculosis por las características clínicas y el comportamiento del paciente. Generalmente los pacientes que tienen tuberculosis también presentan estos cuadros de astenia, de adinamia, no quieren comer, se encuentran dificultosos para el proceso inspiratorio y expiratorio, y por eso hay que diferenciar siempre en la tuberculosis la actinomicosis y la nocardosis, que es lo que yo les digo más adelante. Otra de las formas de las actinomicosis es la presentación pélvica. Aún no se tiene duda de cómo llega a la cavidad endometrial, pero sí se sabe que hay una actividad que puede ocurrir de forma de vía ascendente, y esto es muy frecuente porque va a depender siempre del origen de la vía de diseminación, aunque el evento de frecuencia es más común, pero es poco notificado, ya que su diagnóstico es realmente difícil. Se ha encontrado que el agente etiológico que va a producir dicha complicación pélvica, tal como la vaginosis, es el Actinomyces israelí. Inicialmente la enfermedad se va a presentar de forma muy benigna. Siempre va a estar comportándose como la vaginitis o una vaginosis, tal como son las vaginitis por cándida o las vaginosis bacterianas o producto de protozoarios. Aunque la forma de presentación sea benigna, bajo esta clasificación de las infecciones del tracto genitourinario femenino, hay enfermedad inflamatoria pélvica, pueden aparecer abscesos tubováricos o formación de masas intraabdominales que van a aparecer a las neoplasias y que morfológicamente y tanto radiológicamente se pueden observar como cuadros de obstrucción, provocando fístulas y abscesos. Es normal que también ocurra afección en el cuello uterino. Hay que descartar siempre constantemente que estas masas sean neoplasias o alteraciones que ocurran producto de otro orden que no sea el infeccioso. Y la razón por la cual la actinomicosis pélvica es más común es porque hay una íntima interrelación con el uso de los dispositivos intrauterinos. Parece que la disponibilidad o el material que tiene este método anticonceptivo le permite proliferar a estos microorganismos que, recuerden, tienen un comportamiento tanto filogenético y un comportamiento metabólico totalmente a lo distinto, junto a las características innatas, bioquímicas y genéticas que van a reportar constantemente los actinomicetales. Ahora,
Si efectivamente no hay un tratamiento adecuado, si no hay una intervención a tiempo, ya las alteraciones histológicas del tracto genitourinario de la mujer se van a ver afectadas con complicaciones de no hacer una identificación a tiempo. Por eso se sugiere hacer el examen colposcópico junto a la citología y efectivamente observar cuál es el grado inflamatorio, así como las alteraciones en todo el tracto genitourinario de la mujer. Específicamente, observar siempre las lesiones en cervix. Y como parte del comportamiento de diseminación hematógena, ocurre que también puede desarrollarse la actinomicosis dentro del sistema nervioso central. Cabe destacar que esta forma de presentación es realmente rara, es muy infrecuente y, como les mencioné, es producto de la diseminación hematógena o también puede ser el producto de la extensión de la enfermedad oral cérvico-facial. El primer caso que se describió en Latinoamérica fue en el año 98. Y la forma como normalmente se describe la actinomicosis dentro del sistema nervioso central son los hallazgos clínicos producto de la infección, donde hay cefalea y hay hallazgos neurológicos con presencia de fiebre. Y uno de los aspectos que más se realza en la forma de presentación de la actinomicosis en el sistema nervioso central es que a través de la resonancia magnética o de la tomografía axial computarizada es que se pueden ver lesiones como un anillo realzado que parece con la estructura de una pared gruesa que generalmente es irregular y puede ser nodular. Estos accesos se pueden identificar a partir de estas técnicas diagnósticas e imagenológicas y se pueden ver como la presencia de solo un acceso o pueden haber varios que se describen en el lóbulo temporal o frontal. Junto a esto también lo puede acompañar el desarrollo de meningitis, de empiema subdural y de abscesos epidulares. Además, parece que puede haber diseminación hacia el oído medio o hacia los senos paranasales cuando hay ubicación en el sistema nervioso central. Lo más relevante que se ha podido conseguir con respecto a esta forma de presentación es que los valores del líquido cefalorraquídeo generalmente son normales o tiene valores elevados de proteínas, de linfocitos y cuando se hace el cultivo a partir del líquido cefalorraquídeo generalmente se encuentra como negativo. Parte de la forma epidemiológica de la actinomicosis en el sistema nervioso central es que cuya mortalidad no llega a ser tan elevada, pero sí tiene un valor o un porcentaje que es representativo, es aproximadamente del 28% y las complicaciones debido a la forma de los accesos, el daño, como se presenta junto a las características propias de las enzimas provocadas por actinomices, quedan secuencias neurológicas, quedan daños cerebrales estructurales. Al hablar de la epidemiología de actinomices, nos vamos a referir en forma de resumen cuáles son las presentaciones clínicas y al menos la forma que se desarrolla la infección. Recuerden, esta es una infección de tipo endógena. Por esa razón es que no se ha logrado cultivar a partir de muestras provenientes del suelo
y por eso es que no hay indicios en que las transmisiones puedan ocurrir de persona a persona, ni que la infección parta de la interacción con el suelo o que haya una lesión post-traumatismo. Quizás el traumatismo ayudaría a que los simbiontes puedan llegar hacia los tejidos, pero no porque el objeto que esté causando el traumatismo lleve el inóculo para provocar la infección. De esta forma podemos hablar que la mayoría de las enfermedades ocurren en mujeres, y esto es porque hay caracterización clínica que se llama cervicofacial, que inicialmente va a afectar a individuos con una higiene deficiente dental o aquellas que siempre tienen procedimientos invasivos que les llevará a desarrollar esta forma. De igualmente, aquellas infecciones que ocurren como la pélvica, por esa razón es más en mujeres, que estos son parte de las que usan los dispositivos intrauterinos como método anticonceptivo. También se encuentran aquellos microorganismos que están invadiendo la cavidad bucal y que pueden pasar a formar procesos infecciosos producto de la aspiración del germen y llegar a desarrollar infecciones torácicas, así como las afecciones pulmonares que puede llegar a tejidos subyacentes. Por otro lado, tenemos las infecciones abdominales, que esto serían la consecuencia de aquellos individuos que se sometan a una intervención quirúrgica digestiva o que tengan un traumatismo abdominal y que la parte de la microbiota que esté en la boca llegue hasta la parte baja del tracto gastrointestinal bajo, y de esta forma se desarrolle la forma de presentación abdominal. También, como les mencioné anteriormente, está la forma de desarrollo del sistema nervioso central, que es producto de la diseminación hematógena y de la infección de otros tejidos, como en el caso de los pulmones. Tomar en cuenta que todos aquellos pacientes que lleguen a desarrollar estas formas de presentación generalmente pueden presentar un factor de riesgo que ayudarán a que aparezca la enfermedad, tales como los infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, aquellos que estén post-trasplante de órgano, aquellos que estén en tratamiento quimioterapéutico para enfermedades neoplásicas o de desorden celular, y aquellas quienes tengan úlceras que permitan el paso del microorganismo hacia los lugares subcutáneos o del tejido conectivo donde se establece adecuadamente actinomyces. Ahora veremos la bacteria del género Nocardia, y su nombre deriva de quién fue el que lo identificó, que fue Edmond Nockar. Estos son bacilos aerobios estrictos y cuya característica dentro de la clasificación de aquellas bacterias que semejan a los hongos se clasifican como ácido resistente débiles. Si ustedes recuerdan, cuando les di Corynebacterium diphtheriae, les mencionaba a ustedes que hay la presencia de unos ácidos grasos que se encuentran en la superficie de la micomembrana. Hay estos ácidos que se denominan ácidos micólicos, cuya extensión en carbonos va a dar diferentes grados en distintas bacterias. Recuerden que Corynebacterium poseía estos ácidos micólicos, pero no le permitía un grado de clasificación como ácidos resistentes, solo tenían la presencia. Ahora, en el caso de Nocardia, la presencia de los mismos le lleva a reconocer que esta bacteria es de ácido resistente tinción débil. ¿Por qué razón? Mycobacterium posee estos ácidos micólicos que son cadenas de carbonos, son moléculas hidrofóbicas, que son de extensión de mayor a 70 carbonos, mientras en el caso de Nocardia se encuentran entre 50 a 70 de estos carbonos. Esto hace que efectivamente haya una especie de resistencia, pero no tanto por la hidrofobicidad como ocurre en Mycobacterium, que sí efectivamente hay que
utilizar medidas como el calor para suavizar las membranas y para que los agentes tensionales puedan llegar al menos a la capa de peptidoglicano para hacer la debida extensión. Hay la presencia de otros componentes de material glucídico y lipídico que ayudan a determinar las características antigénicas de la nocardia, como es el ácido tuberculoesteárico, el ácido diaminopimélico, la presencia de arabinosas y los de ácidos micólicos, como les estaba mencionando. Hay una característica y aquí se diferencia con actinomices, que hay la formación de filamentos con ramificaciones aéreas, cosas que no ocurre en actinomices. Por esa razón es que nocardia se encuentra dentro del estudio de estas bacterias que parecen semejarse a los hongos, pero no llegan a comportarse como tal. Cabe mencionar que parte de estas bacterias están abundantemente distribuidas en el suelo y por eso se llaman saprofíticas. De aquí que en actinomices decíamos que las bacterias eran de origen, perdón, las infecciones por actinomices eran de orden endógeno y en el caso de nocardia son infecciones exógenas. Todo lo que se puede encontrar con respecto a las infecciones con nocardia son encontradas en el ambiente, bien sea por las estillas, por las espinas de las plantas, por inhalación en el suelo, inoculación, abrasiones mediante heridas. Estas pueden ser las vías de entrada de nocardia al organismo. Vean que las colonias se ven totalmente polimórficas en la figura número 2. Son algo desordenadas y generalmente forman pigmento. Del punto de vista metabólico, las nocardias tienen catalasa positivo y esto le va a generar un efecto de resistencia cuando sean fagocitadas por el sistema inmune. Tiene la capacidad de descomponer sustratos como la adenina, como la caseína, la hiposantina, la urea, y esto quiere decir que tiene una amplia distribución en el uso de sustratos, tanto en mantenimiento en el medio ambiente y dentro del organismo. Tiene un patrón de sensibilidad muy diverso, en el cual en conjunto vamos a encontrar nocardias totalmente sensibles o nocardias totalmente distintas. Y la forma de que se encuentra clasificada taxonómicamente es que las especies que son patógenas para el hombre son nocardia asteroides, que forma parte del antiguo complejo nocardia o el complejo nocardia asteroides, y la nocardia brasiliensis, que es la que actualmente está generando la mayoría de complicaciones, al menos en Latinoamérica y en las zonas tropicales. La enfermedad, una vez que se ha desarrollado producto de la inoculación del patógeno, puede llegar a desarrollar una tasa de mortalidad de al menos del 50%. Las distintas formas de presentación clínica provocadas por nocardia tendrán su base en los distintos factores de virulencia y de patogenicidad. Hay un importante reporte que se hizo en estudio de ratoncitos con inmunosupresión, que cómo era que se recibía mediante inhalación la nocardia y por falta de respuesta inmunológica, sobre todo de la inmunidad adaptativa, nocardia podría llegar a provocar las infecciones en el sistema nervioso de los ratoncitos. Y casualmente el sistema respiratorio parece tener un efecto de resistencia hacia estas bacterias. La capacidad ciliar y el movimiento de las células epiteliales respiratorias tienen un importante factor que en condiciones normales evitaría la infección por nocardia. No obstante, con la falta de inmunidad lograría que se instaure la infección. Igualmente, en pacientes inmunosuprimidos se ha demostrado que la formación de biopelícula por parte de nocardia en los dispositivos intravasculares hace que la misma persista y a su vez evite que llegue el tratamiento antibiótico para su eliminación. Estas infecciones que pueden llegar a ser complicadas, que pueden llegar a ser sistémicas, que tienen un grado de complejidad, sobre todo en el manejo, porque son enfermedades crónicas de tratamiento totalmente crónico, pueden llevarse hasta 12 meses en el tratamiento y aún no es suficiente.
es la base de la capacidad como ellos pueden manipular las células del sistema inmune en condiciones normales, y en condiciones de inmunosupresión serían totalmente distintos. Nocardia, como no posee lipopolisacárido y además no posee cápsulas esopolisacáridas, hay un determinado número de adhesinas que se expresan en la superficie que ayudan primero al contacto con las células epiteliales y con las células del sistema inmune. Y el principal evento que va a definir la capacidad de supervivencia cuando llega la bacteria al cuerpo es cómo burlar los fagocitos. Y estos eventos se logran ya que cuando llega nocardia y es fagocitada, ella tiene la capacidad de inactivar las especies reactivas del oxígeno. Posee dos enzimas que se van a encargar de metabolizar las especies reactivas del oxígeno, tales como la catalasa, que puede desdoblar el peróxido de hidrógeno, y la superóxido dismutasa, que puede desdoblar tanto el radical hidroxilo como el anión superóxido, y de esta forma se puede proteger de estos metabolitos que son tóxicos para la bacteria, que son altamente oxidantes, y puede sobrevivir dentro de los macrófagos con los siguientes eventos, evitando primero la fusión del fagolisosoma, a su vez evitando la acidificación de los fagosomas, y evita la erradicación que va a tener la fosfatasa ácida, puesto que la nocardia va a utilizar los distintos medios que le van a proveer de átomos de carbono, y de esta forma ella va a interferir en el proceso de la fagocitosis y va a vivir dentro del macrófago. Aparte, el factor COR o el 6-6' dimicolato de trealosa le va a permitir evitar esta fagocitosis. No obstante, se ha encontrado actividad que una vez que llegan las nocardias a los pulmones, ellos generan una pared lateral, las nocardias, y de esta forma les va a permitir mejor supervivencia. Los ensayos han demostrado que el factor COR o el factor de cordón es inmunoestimulante, y aquí es donde se observa que hay una alta producción en las citoquinas proinflamatorias. Junto al factor COR, al ácido micólico y al ácido diaminopimélico que se encuentran en la superficie van a ayudar a producir estas citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, interleuquina 1,6, y es la responsable de generar estas respuestas y estas reacciones granulomatosas que se generan en los pulmones o en los tejidos que invade la nocardia. Además, el factor COR va a tener una importante actividad, además de la reacción inflamatoria, va a inhibir y va a disminuir las respuestas inmunológicas, sobre todo las innatas, y por un lado, así como está orquestando una inflamación, va a inhibir las respuestas locales que se generan. También se han descrito la presencia de otras toxinas y hemolicinas que pueden generar nocardia, que pueden tener actividad osteolítica y además proteasa, que es la que explica la razón de por qué vienen los daños contiguos en la piel, la formación de los micetomas, así como los daños pulmonares, producto de la interacción de la bacteria con los distintos tejidos. Vamos a comenzar por describir las diferentes formas de presentación clínica que genera la nocardia. En este caso vamos a ver las presentaciones cutáneas. Inicialmente ocurre lo que se llama el micetoma. Cabe destacar que para que se desarrolle el micetoma tiene que ocurrir primero un traumatismo y de esta forma introducir al patógeno en el cuerpo, y que éste, mediante la actividad histolítica, formen accesos y formas de comunicación, fístulas entre ellos, y en esos lugares donde se pueden formar granulomas, se desarrollan los famosos gránulos, que son los que van a encontrarse con la
reacción supurativa dentro de la lesión. Si ustedes ven en la imagen número 1, ven la formación de los misetomas, y dentro de la imagen que hace con referencia a que se puede encontrar, aparecen los famosos gránulos que son característicos de la infección por nocardia. En estos casos, la formación de este misetoma o la forma en cómo se habla dentro de esta clasificación clínica son infecciones en la piel que son totalmente crónicas, donde se afectan los tejidos subcutáneos, puede afectarse también cartílago y huesos, y que hay una característica, que las tumefacciones van a ser desfigurantes y totalmente grotescas, y que pueden haber fístulas que van a drenar un exudado que tiene características purulentas y sanguinolentas. En este material es donde se van a encontrar los famosos gránulos. ¿Qué es esto de gránulos? No es más que la forma coagregada de los filamentos de la nocardia que están distribuidos entre distinto material con un material bioquímico que les va a ayudar a agregarse, y que efectivamente el aislamiento junto a la formación granulomatosa de la lesión es que se van a formar estos misetomas. Ellos generalmente son indoloros, es decir, que al tacto son frívolos, no van a tener ninguna clase de lesión inflamatoria como ocurre generalmente en la forma más avanzada como la celulitis, que la vamos a ver a continuación. Que les quede claro, estas infecciones son totalmente crónicas. De hecho, hay casos donde se reportan que los individuos se infectan o tuvieron alguna lesión aproximadamente hace 6 años, hace 5 años, y aparecen con el tiempo estas lesiones que resultan muy difíciles de tratar y que ya el microorganismo se encuentra totalmente adaptado dentro del tejido subcutáneo. Cuando se toman las muestras histopatológicas, se le van a hacer distintas tinciones que más adelante la doctora Marina Soderman se va a encargar de explicarles eso uno a uno, y que es muy lindo desde el punto de vista microbiológico. Pero en el caso de los actinomicetomas, porque hay dos formas de micetomas: aquellos que los van a provocar hongos que se llaman eumicetomas, es decir, los verdaderos, los propiamente, y aquellos que generan por bacterias, que son los actinomicetomas. No es que sean falsos, sino que la forma de presentación va a ser totalmente distinta y las características clínicas asociadas con los agentes etiológicos van a ser totalmente distintos. Para el diagnóstico de esto, entonces, van a usar tinciones como el Gram, tinciones como el Brown-Brem, van a usar el McCallum Ghost Pasture, van a usar el PAS, van a usar el Gomori-Groco, van a usar la hematoxilina eosina y otros tipos de coloraciones, junto a la certificación mediante el uso de Zell-Nielsen y de la forma de la mentamina de plata. Hay demasiadas tinciones que se usan en la micología, sobre todo para formas profundas y subcutáneas. No obstante, en este caso, en los actinomicetomas, vamos a usar algunos para corroborar, tales como la hematoxilina eosina. Nos va a revelar cómo son las características del gránulo, que generalmente en nocardia los gránulos son de color amarillo y blanco, a diferencia de actinomices, que son amarillo y naranja, y se van a observar zonas medias basófilas que son muy estrechas. De hecho, hay una zona hialina que se observa, que es una franja eosinófila, que se le llama como característica de sol radiante, o mejor conocido como el fenómeno de esplendor Hopley, pero esto lo van a ver más adelante. Esta característica, como ustedes la ven arriñonada en la figura número 1, se observan y se llaman gránulos de azufre, que luego, para corroborar con
el hallazgo histopatológico, realizan la coloración de Zell-Nielsen para ver si hay una reacción ácido resistente y efectivamente la pueden encontrar y corroborar de esta forma que es el agente etiológico, en este caso la nocardia, y específicamente el agente que lo va a producir dentro de la distribución de las actinomicosis son la nocardia brasiliensis. La segunda forma de presentación cutánea es el síndrome linfocutáneo. Se llama así puesto que primero hay la formación de un nódulo que se ulcera en el sitio de inoculación. Generalmente es una forma de presentación crónica, es decir, precede con el tiempo la herida que inocula a la bacteria y que propiamente va a proseguir ahora con la forma de linfangitis ascendente, que es una estructura o una forma de presentación clínica como la forma esporotricoide por el complejo del hongo Sporotris schenckii. Sin embargo, aquí es la nocardia la que va a provocar, pero que se va a comportar igualito que la infección por Sporotris schenckii. ¿Qué va a suceder? La linfangitis nocardia va a ubicarse en todos los nódulos linfáticos y como hay una conexión y a través de los canículos que va a formar la bacteria entre los distintos nódulos, va a tornarse estos eritematosos y va a afectar todo el trayecto de los vasos linfáticos que van a drenar la zona. Producto del material que se encuentra en la linfa, junto a las características y la capacidad de evadir la respuesta inmune con las células fagocíticas, el nódulo linfático va a ser una forma de provisional para nocardia desarrollar estas complicaciones hasta que pueda llegar a la forma de diseminación. Esta sería una complicación producto de las interacciones que puede llegar a la destrucción contigua de los tejidos una vez que se inocula la infección. Otra de las formas de la presentación cutánea es la celulitis. Observen en la imagen número 1 cómo pueden ocurrir la formación de úlceras granulomatosas y que las lesiones se observan con eritema circundante, a pesar de que aquí no hay afectación de ganglios de drenaje. Las lesiones generalmente son firmes y no van a ser fluctuantes comparados como las que vimos anteriormente, y esta celulitis va a cursar con dolor, tumefacción, eritema y calor. Claro, nada comparado como las formas inflamatorias de Staphylococcus aureus o la celulitis provocada por Streptococcus pyogenes, con las complicaciones supurativas de estos dos cocos gram positivos. Pero sí hay una reacción inflamatoria, pero que inicia en el curso después de las 3 semanas de haber tenido una lesión en la piel. Recuerde que como estos son patógenos que se parecen a los hongos, su periodo de crecimiento es totalmente largo. Necesitan de componentes para la síntesis y crecimiento celular y por eso es que sus periodos de incubación son totalmente desplazados. Luego, si no se trata adecuadamente, esto llega a afectar a músculos, puede haber afectación de tendones, huesos y articulaciones. Y aparte, si no hay un manejo adecuado, recuerden que toda infección de piel puede cursar con otra complicación, con una candidiasis, con una estafilococcemia, con una infección por estreptococos o por otro componente que se encuentre agregado o de transeúnte en la microbiota de la piel. Los agentes que van a provocar la celulitis en el mayor de los casos son la nocardia brasiliensis y en el menor de los casos, con una proporción de un 15%, se encuentra el complejo de nocardia asteroides. Existe una cuarta variante en la forma de presentación cutánea y esta se denomina lesiones secundarias por diseminaciones y va a representar al menos el 12% de todos los casos de nocardosis. Y de hecho, esta es quizás la forma clínica cutánea que es más común y que generalmente viene o aparece tras la localización pulmonar primaria
de la nocardia, es decir, si se adquiere mediante la vía respiratoria, probablemente ocurran las lesiones secundarias por diseminaciones. El patrón de distribución va a ser generalmente el tronco y las extremidades superiores, cuyo patrón de conformación va a ser muy polimórfico, es decir, van a haber distintas formas de presentación de estas lesiones, pero que se van a caracterizar continuamente por la presencia de abscesos, de nódulos, de gomas, de úlceras y de lesiones pustulosas. Hay casos donde se han reportado que hay la formación de contacto cutáneo ganglionar y en especial con los ganglios del cuello y de las axilas, dando una característica, lo que han denominado los infartos ganglionares, que terminan en abscesos supurativos. Quizás esta forma de presentación clínica, como lo observan en la imagen 1 y 2, es común en pacientes que estén inmunosuprimidos, que tengan leucemia, que tengan tratamiento con esteroides o que estén post-trasplantados. Así que considerar siempre en inmunosuprimidos que aquellas manifestaciones en piel que aparezcan, quizás haya que descartar probablemente siempre una nocardosis. Una de las formas de presentación clínica de la nocardosis, y donde generalmente se estudia a profundidad la relación de esta bacteria, o donde se ubica clínicamente sobre todo, es por las manifestaciones oculares que la misma va a generar. Y de hecho, esta particularidad se da porque generalmente la principal fuente de adquisición o cómo se obtiene el inóculo, el patógeno, es a través de la vía respiratoria. Generalmente las complicaciones pulmonares las va a causar la nocardia brasiliensis. Y esta presentación va a tener una particularidad clínica en la cual se observa una naturaleza supurativa, pero que también hay un comportamiento de formación granulomatosa o de respuestas mixtas. Por eso es que se relaciona mucho con las micobacterias o con la tuberculosis. La forma de la aparición de los síntomas pueden ser de forma agudo o de crónica, y el paciente se va a caracterizar siempre por tener una tos productiva, por tener disnea, hemoptisis y fiebre y otros síntomas que pueden acompañar. Lo que va a caracterizar mejor la nocardosis pulmonar es el hecho que pueden aparecer masas inflamatorias, que también puede aparecer la neumonía, así como a distintos abscesos pulmonares, y la enfermedad cavitatoria, que se da por extensión de contigüidad de las estructuras superficiales, y además puede aparecer la conocida empiema. Desde el punto de vista médico, como así ustedes lo ven en la lámina, ayudará a reconocer la nocardosis son las manifestaciones radiológicas y se va a ver el famoso infiltrado nodular, que tienen bordes o características irregulares, y se pueden observar también infiltrados neumónicos junto con derrames pleurales. No obstante, se describe, además de esta característica, el signo del halo, que es característico en la aspergilosis. Ya dentro de poco ya ustedes van a ver hongos y les explicarán mejor estos patrones respiratorios que generalmente lo producen los hongos oportunistas y los hongos sistémicos. Tienen que considerar que la infección por el VIH puede predisponer a que el paciente que esté infectado o que tenga un estadio avanzado en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana desarrolle la forma pulmonar de la nocardosis, ya que es un patógeno a los cuales hay que tomar en cuenta cuando hayan problemas respiratorios, a descartar cuando el paciente tenga el cuadro de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Otra de las afecciones que provocan nocardia son las patologías oculares. Antiguamente se creía que era el complejo nocardia asteroides quien solamente lo provocaba, y actualmente se considera que en el grupo está nocardia brasiliensis. Los
Las dos entidades clínicas que provoca dicha bacteria, por una parte, son los cuadros de queratitis subaguda y que generalmente van a ser la consecuencia de traumatismos oculares. En el caso de la endoftalmitis, preceden son las operaciones oculares menores. Lo que se pide es que se haga un tratamiento y una prevención adecuada, es decir, se diagnostique, se identifique propiamente el patógeno que esté causando el problema ocular y que con el debido tratamiento con el trimetopin sulfamethoxazol se haga el tratamiento, que es largo y es continuo debido a las características innatas propias del patógeno, y de esta forma se evite la cicatrización del tejido corneal y específicamente ocurra la pérdida de la visión. De hecho, se sabe que una vez que se inicie el tratamiento, los efectos se van a volver reversibles y la persona volverá a comenzar nuevamente el proceso visual y tendrá mejores resultados en su predicción clínica. También se ha comunicado que nocardia puede infectar las glándulas lagrimales y puede causar defectos visuales con el tiempo. A grosso modo, ahora podemos mencionar a nocardia con las siguientes características. Es un microorganismo, primero, que es saprófito ambiental y que se puede encontrar en distintos lugares, en el suelo, en la materia orgánica, también en el agua. ¿Cómo se adquiere la infección? Por los 3 puntos que vemos abajo a continuación. Heridas en la piel, contacto con los suelos y picaduras por insecto, pero esto es los modos de contaminación o inoculación directa en la piel, ya bien sea como lo dice en la presentación, que son abrasiones contaminadas, traumatismos y heridas punzantes. El otro modo también ocurre por la inhalación y por eso son las distintas presentaciones. La presentación cutánea, la presentación pulmonar y las complicaciones sistémicas o invasivas. De hecho, la severidad del cuadro clínico, como siempre, va a depender de la virulencia del germen y de la capacidad inmunogénica que tenga el paciente para enfrentar la infección. Por eso es que se han descrito varios brotes de nocardosis en espacios intrahospitalarios. Uno de esos casos es que se ha descrito que en unidades de oncología y específicamente donde hacen trasplantes, los pacientes se han contaminado debido a inhalar el polvo que se encuentra en dichos servicios. También se ha demostrado que hay transmisión a través de las manos del personal sanitario o de elementos contaminados y que cuando hacen remodelaciones en los ambientes hospitalarios, cuando hacen la fracción de los pacientes, la distribución para evitar las contaminaciones, se ha observado que aquellas heridas que se generan después de las cirugías terminan contaminadas por nocardia debido al levantamiento del polvo. Entonces, la forma de presentación en el ambiente puede tomar varias vías siempre si hay falta en la contigüidad o en la integridad de la piel o a través de la vía respiratoria. Y aún así, también se ha descrito que hay infecciones que están asociadas al mal manejo de las vías intravenosas. Parece mentira, pero nocardia también puede formar parte dentro de este grupo de agentes que pueden causar los efectos sistémicos y sobre todo se ha descrito la presencia de la nocardia criasiogeorgica que está asociada con los procedimientos estéticos en lugares que no son adecuados para ello. No obstante, se sabe que el 74% de las infecciones por nocardia son causadas por la especie brasiliensis, pero actualmente están involucrando a la nocardia nova, a la nocardia farnesica y a otras especies que formaban parte del complejo de la nocardia asteroides, con el desarrollo de las complicaciones de los micetomas y de estas formas no clásicas de la nocardosis
para tomar en consideración que no siempre va a ser Nocardia brasiliensis como se reporta en la literatura tradicionalmente. Y finalmente tenemos al género Streptomyces. Este género generalmente ha sufrido muchos cambios de orden taxonómico. De hecho, con las características que posee en conjunto con las dos otras especies de actinomycetales, hace que generalmente este grupo sea reordenado continuamente a características que a continuación vamos a describir. Vean en la imagen número 1 cómo se forman estos filamentos. Y es debido a las características de formación de ramificaciones aéreas que no se segmentan, forman especies de resistencia de transmisión como los conidios, y además la presencia de otros componentes de pared hace que efectivamente se parezca más a los hongos, puesto que además de crecer en medio Saburot o medio Lowengestensen, la presencia de ácido deaminopimélico junto a algunos ácidos glicólicos y otros componentes polisacáridos que están en la superficie de las micobacterias o de las bacterias que están relacionados a los hongos, es que efectivamente Streptomyces aún no logran catalogarlo como tal. Pero efectivamente contamos con estudios que certifican que a través del análisis de secuencia 16S ribosomal bacteriano, está efectivamente una bacteria gram positiva. Como tal, no se tiñe con el método tradicional de Steele-Nielsen o de Kim-Jun, es decir, no es ácido resistente, no es móvil y además de sus características bacteriológicas, tiende a crecer en aproximadamente hasta 10 días, es aerobio estricto y posee catalasa positiva, es decir, para la prueba de la catalasa es positiva. Esto es un microorganismo saprófito, pues que se puede encontrar en materia orgánica y efectivamente en los suelos, aunque su papel como característico, como se ha logrado relacionar, aún no se describe como tal la presencia o la capacidad de formar enfermedad. No obstante, por eso es que se llama que es ocasionalmente patógeno, como en el caso aquí en Venezuela que se ha descrito el Streptomyces paraguayanensis. También se encuentra el Streptomyces somaliensis. Y esto es en el amplio grupo, en la amplia familia de los Streptomyces que se pueden identificar según las características de cultivo. Vean cómo las colonias en el punto número 2, en la imagen número 2, tienen estas características cerosas, son blancos grisáceos y tienden a crecer a una temperatura de 37 grados centígrados con altos rangos de tiempos para el cultivo. El hecho de que lo tengamos incluido en esta clase es debido a que puede generar lesiones cutáneas y puede generar manifestaciones subcutáneas similares a los micetomas, como es lo que ocurre en el caso de la Nocardia brasiliensis, aunque también se han reportado otras infecciones que puede generar, cuya literatura certifica que se ha encontrado identificado en casos de peritonitis, de septicemia, de accesos cerebrales, de linfadenitis cervicales, de neumopatías, de endocarditis y de neumonías, así como que también se ha aislado en caries dentales, en expectoraciones, en muestras de amígdalas, en aislamientos de sangre, aunque su rol o su papel como patógeno aún todavía está en reconocimiento. Desde el punto de vista farmacéutico, Streptomyces es importante puesto que tiene la capacidad de producir sustancias que tienen actividad bactericida y fungicida. Les dejo este cuadro diferencial para cuando vayan a estudiar hongos, les
ayudará a identificar o al menos recordar la forma de los granos. Vean que los granos son de consistencia duro en Streptomyces, más en Nocardia y en Actinomyces son de consistencia blanda. La forma, sobre todo cuando se les presenta a ustedes los datos histopatológicos, les ayudará a relacionar rápidamente cuál sería el agente etiológico. Los granos son de forma riñonada cuando son provocados por Actinomyces, son lobulados cuando son provocados por Nocardia y son de forma redondo o oval cuando estamos hablando de Streptomyces. En algunos casos puede ser que en Nocardia también se vean arriñonados. Lo que pasa es que esta estructura lobulares o de formación siempre tienden a confundirse. La diferencia radica sobre todo es en el color. ¿Por qué razón? En Actinomyces es amarillo con naranja, mientras que en Nocardia son blanco con amarillo, donde se puede ver hasta formación de halos totalmente blancos. En cambio, en Streptomyces es de forma café o de color negro. Generalmente los granos van a relacionarse con Actinomyces en la presencia de abscesos, mientras en Nocardia, según la especie, pueden formar parte de micetomas o de úlceras, y en el caso de Streptomyces paraguayanensis se encuentran formando micetomas al igual que Nocardia.